Gracias por continuar con nosotros en Ventana Informativa. Tenemos información importante para usted. Muchos, si no es que todos los salvadoreños, tenemos conocimiento que estamos en el marco de un año muy importante porque se está en la conmemoración del Bicentenario, el Bicentenario de nuestro país, de unas gestas. Pero ¿esto qué tiene que ver? A lo mejor solo nos quedamos en esas partículas, esas palabras. Pero tener conocimiento real del por qué llegar a una celebración y que tenga envergadura nacional, vamos a estar platicando con alguien que nos viene a dar un poco más de luces acerca del tema. Estamos hablando del doctor Sajid Herrera, que nos está acompañando como una dependencia por parte de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia. Está con nosotros como el director nacional de Investigaciones de Cultura y Arte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Está en casa. Muy amable, gracias. En buena hora que está con nosotros para poder platicar de ello. Ya en ocasiones anteriores hemos tocado el tema del Bicentenario. El señor Bejad estaba con nosotros, así es, y nos ha comentado un poco de lo que se va a estar realizando para esta celebración. Pero aún quedan muchas dudas. Y a lo mejor para las nuevas generaciones, aún los adultos, hay preguntas. ¿En qué consiste esta celebración? ¿Por qué de ella? En noviembre de este año vamos a celebrar o a conmemorar 200 años de las primeras manifestaciones insurgentes en la provincia de San Salvador en el mes de noviembre de 1811. Sí. Es decir, hace 200 años la monarquía hispánica y Centroamérica pertenecía a la monarquía española, ¿no? Estaba en crisis. El rey había sido hecho prisionero por las tropas napoleónicas, hubo una serie de movimientos de lealtad y movimientos insurgentes a lo largo de la América hispánica, ¿no? La América Latina, y la provincia de San Salvador no se escapó de esos movimientos y de esos procesos, diríamos nosotros, de efervescencia política, ¿no? Entonces, en noviembre de 1811 ocurren en la ciudad de San Salvador y en otras poblaciones como Metapán, Santa Ana, Cojutepeque, una serie de alzamientos populares y también de alzamientos por parte de grupos criollos, blancos, ¿no? Que demandaban una serie de aspectos a la corona española, ¿no? Por un lado, manifestaban lealtad al rey que estaba cautivo, Fernando VII, pero por otro lado, ante ese vacío de poder que había en la monarquía española, exigían y querían construir un gobierno autónomo, ¿no? Pero por otro lado, había otros grupos que querían, en realidad, la independencia. Sí. Habían grupos indígenas que exigían el cese al tributo, ¿no? Habían movimientos de ladinos que exigían también, por su lado, el cese al cobro del estanco de tabaco, de aguardiente, etc. Entonces, lo que tenemos en noviembre de 1811, hace 200 años, es una confluencia, ¿no? Una convergencia de una serie de iniciativas de grupos sociales que la tradición historiográfica salvadoreña y centroamericana a lo largo del siglo XIX no tardó en llamarle en primer grito de independencia. Y sobre eso se construyeron una serie de mitos, se construyeron una serie de ficciones literarias con visos o con matices históricos de participación de algunos líderes criollos como José Matías Delgado, que toca la campana, etc. Todo eso es parte de esa ficción, toda esa es parte de esa construcción narrativa, que como construcción narrativa es excelente, ¿no? Pero como discurso historiográfico, las fuentes no están claras en muchos casos, en otros casos lo ha desmentido, ¿no? Se presentan ahora como un momento para debatirlo, para discutirlo y para repensarlo. Casi un elemento mitológico como Atlacado, ¿verdad? Exactamente. De una iniciativa que viene a dar brecha, nada más, a una consecución de pronunciamientos. Claro, es así. Exactamente. Ahora, en 1821 también tiene un evento muy importante que forma parte de esta cadena de eventualidades. Sí, sí. ¿Qué es la importancia de ya un escrito, algo que marca también la historia? 1821 lo que señala es la independencia de Centroamérica o del Reino de Guatemala con respecto a España, ¿no? Y sobre esta fecha sí hay un escrito, ¿no? Que es el Acta de Independencia, ¿no? Firmada en Guatemala por líderes criollos, ¿no? Y estaríamos casi a 11, 10 años de celebrar este bicentenario, ¿no? Podríamos pensar que para los movimientos insurgentes de 1811
no hubo escritos, sí hubo escritos. Hubo una especie de acta redactada en San Salvador en la que se convocaba a otros ayuntamientos para enviar a sus representantes y generar un gobierno autónomo, provincial, ¿no? Y también hay escritos en el sentido de los juicios que se le siguieron a todos los individuos que participaron en el evento, ¿no? O algunos que participaron, sobre todo cabecillas, ¿no? Esos son los escritos que tenemos del 11. Ya del 21 sí tenemos obviamente el acta de independencia, ¿no? Y también las distintas actas de los pueblos que se adhirieron, que juraron la independencia y que se adhirieron justamente a esa iniciativa del 15 de septiembre de 1821, ¿no? La mayoría de esos documentos se encuentran en el Archivo General de Centroamérica en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo esos elementos históricos vienen también a repercutir en decisiones y cambios sociales que nos involucran a todos, políticos y también de fundamento individual, como para podernos también dividir, más no una cosa de invisibilizar al otro, sino más bien de acuerdo a nuestras necesidades y vernos como un segmento con necesidades específicas? ¿Esto cómo viene a dar un giro plasmándolo con la realidad actual? Mire, yo lo que diría es que no solo la independencia es lo que sienta o marca un precedente para la historia política salvadoreña. Yo creo que se da desde 1808, hace un poquito más de 200 años, comienza a darse en la monarquía española, Centroamérica pertenece a la monarquía española, una serie de cambios significativos que van a marcar la historia política de América Latina, ¿no? En este caso de Centroamérica y El Salvador. Por ejemplo, el 10 de noviembre de 1810, por primera vez en la monarquía española, ¿no?, se decreta la libertad de imprenta. Es decir, el año pasado se cumplieron 200 años, fue el bicentenario podríamos decirlo así, del proceso paulatino de reconocer la libertad de imprenta, que luego se convertía en la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y se da esa celebración de 200 años en un contexto, en el caso salvadoreño y centroamericano, de asesinato de periodistas, en un contexto de búsqueda de mayores libertades de expresión, en un contexto de discusión de un decreto que se iba a criticar el análisis periodístico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hace 200 años se marcaron una serie de transformaciones, de hitos, que todavía con sus matizaciones los estamos viviendo y son parte cotidiana nuestra. Por ejemplo, el año pasado también se cumplieron 200 años del primer proceso electoral y parlamentario que experimentó la monarquía española y por supuesto experimentó la provincia de San Salvador. Habría que preguntarnos ahora, a 200 años, qué resultados tenemos como sociedad salvadoreña y qué resultados tiene la institucionalidad política salvadoreña del proceso parlamentario, la Asamblea Legislativa, los diputados, qué papel desempeña. Entonces, el bicentenario de este año es uno de tantos bicentenarios que estaremos celebrando en América Latina, de una serie de hitos, no solo de movimientos insurgentes, sino también de una serie de hitos políticos, institucionales que, como le digo, marcan la vida republicana de los países en América Latina en el siglo XIX, en el siglo XX y que todavía nos siguen dando que hablar y que pensar sobre ellos, ¿no? Muy bien. La historia nos marca definitivamente para los fundamentos, como fundamento de nuestro futuro. Pero ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje como director nacional de investigaciones de arte y cultura a la población salvadoreña que dirá, bien, recordar a lo mejor de forma visceral pudiese ser una idea, matanzas, guerras, de repente inconvenientes, el poder tener todos tener un punto por el cual unirnos y realizar una celebración 200 años después de ello. ¿Por qué hacerlo? Más bien, el llamado sería desde la Secretaría de Cultura a repensar a 200 años sobre nuestro país. Sí. Es decir, cómo vemos a 200 años nuestro país y qué perspectivas demandamos y exigimos a las autoridades y como sociedad, qué demandamos y qué podemos contribuir para la construcción de un mejor país. Yo creo que el escenario del Bicentenario se presenta como una coyuntura muy feliz
para como sociedad civil exigirnos a nosotros mismos cómo reflexionar, cómo repensar y cómo demandar, ¿no?, también a las autoridades una mejor nación, un mejor país, ¿no?, para las generaciones venideras. Yo creo que este sería como, a grandes rasgos, como uno de los primeros mensajes, ¿no?, porque habrían una serie de mensajes que pudiéramos dar, pero a grandes rasgos este sería como un primer mensaje que pudiéramos desde la Secretaría de Cultura, ¿no?, compartir, ¿no?, con los salvadoreños y las salvadoreñas. Muy bien, pues ese mensaje que demos como que es una primera entrega, porque vamos a continuar platicando un poco más del Bicentenario en próximas emisiones, así que muy pendientes, amigos y amigas televidentes. Nada más para ponernos en contacto de alguna forma, ya sea telefónica, un correo electrónico, una página web, con parte de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia o como dependencia, la Dirección Nacional de Investigaciones. Sí, el teléfono de la Dirección Nacional de Investigaciones es el 25 59 05 11. Perfecto. ¿No? Muy bien, entonces ahí para comunicarnos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sajid Herrera, que gracias. nos acompaña en Ventana Informativa. Esperamos tenerle nuevamente aquí, en casa. Gracias. Muy bien. Tenemos más para usted después de esta pausa.